Aquí un aporte a la escuela Esdras, del libro Estructuralismo, capítulo 14. La educación del pueblo erradica la violencia. Iniciemos con el estudio cardinal de toda la obra, la razón por la que el Señor quiere cambiar nuestra naturaleza y producir la disposición para colaborar, porque se necesita la voluntad del hombre para que haya una verdadera regeneración, una transformación, una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La cuestión es que muchas veces el Señor trata de manera especial con uno para hacernos entender su voluntad para con nuestra vida. Este es uno de esos casos extraordinarios, donde el Espíritu Santo trató conmigo y me hizo ver cómo todas esas malas acciones, sucias y pecaminosas, se encubren detrás de la astucia del pecado. Por eso el mensaje de Jesús en ese entonces llamó a esta actitud demonio de religiosidad. Aquello se me hizo entender por medio a la figura de una loca, queriendo decir que mi mente estaba plagada de ideas que no obedecían a un razonamiento avalado por la palabra de Dios, sino a un estado de religiosidad que formó en mi persona un carácter agresivo, cosa que debió ser resuelta por medio de un proceso. Todo comenzó con un mensaje profético a través del cual el Espíritu de Dios le dio a una consierva las instrucciones del procedimiento, del tercer proceso, por el cual mi Dios se propuso transformar por completo, extirpar de una vez y por todas el fenómeno del ímpetu y la violencia en mi persona para mostrarnos una técnica que sirva para cambiar el carácter de los individuos. A la dureza en todas sus formas Dios le llama cáncer. Le llamó una enfermedad del corazón. Y precisamente el tema del corazón es lo que me interesa tocar especialmente en este documento. Porque dice que a cierta hermana la mandaron a la casa de mi mamá, al linaje de mi madre, que es mi raíz, mi causa, mi motivo, el origen de esa violencia, de la religiosidad que significa madre, lo mismo que religiosa, y esa religiosidad la iban a extirpar. El problema estaba en mi carácter, pero me lo mostraron diciendo que había que operar a mi madre, queriendo decir que mi problema venía de la educación que recibí en casa. Todo esto es una tipología, pues yo represento en esta parte a los religiosos de las iglesias, que son formados en las congregaciones y que esa formación está movida por la religiosidad, el desamor, la falta de misericordia y el fariseísmo. Entonces la técnica es para aplicársela a esas personas, pero me usaron a mí como modelo para demostrar que es efectiva. El cáncer es agresividad, es violencia, una multiplicación acelerada sin forma definida, pero en el corazón, y me llevó el Señor meditando al pasaje que se encuentra en el capítulo 15 de Mateo. Allí dice que lo que sale del corazón son los adulterios, la fornicación, los pleitos, etc. El contraste de ese pasaje es que ellos ponían su énfasis en lo exterior. Los fariseos, los religiosos, los judíos ponen su énfasis en la santidad exterior. Cuando hablamos de santidad, es esa vida justa, vida perfecta, ese carácter de Dios, una manera de proceder justa. Fundamentalmente, pero ellos trataban el tema superficialmente y eran muy enfáticos en temas como lavarse las manos o guardar el sábado, Shabbat.
En dogmas como lavarse de manera muy rigurosa las manos eran muy estrictos. Todo eso es dogmático, es para la apariencia de un carácter, que en el fondo es santurronería, es hipocresía, simulación, muy lejos de lo que ellos trataban de simular, que es una pureza y una conducta sana, correctamente sabia. En ese pasaje Jesús una vez más responde de la misma manera, que el problema venía del corazón. Nos dice que lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que realmente contamina al hombre, no lo que entra, sino lo que sale. De la boca del hombre salen los adulterios, fornicaciones. El hombre es reo por los dichos de su boca. Por eso Jesús dice que los adulterios y fornicaciones, las injurias, las maledicencias y los hurtos, las actitudes y malas conductas vienen del corazón, del centro de las entrañas, que es la naturaleza terrenal. Cristo vino a producir en el hombre una regeneración, no a esa religiosidad. Vino a cortar desde la matriz esa simulación que empezó en Adán y Eva cuando pecaron y cómo trataron de resolver el problema de su error escondiéndose. Y desde entonces los dogmas y la religiosidad siguen el mismo patrón, como se me mostró en aquel relato donde aparece una loca, la mujer que se persignaba y con eso dizque resolvía el problema de sus locuras. Esa loca hacía muchas cosas sucias que venían de su corazón, luego las trataba de ocultar con persignarse. Eso es lo que vamos a ver en este proceso. El Señor está diciendo que el procedimiento que hay que agotar es para extirpar totalmente y de raíz, para que todo salga desde los cimientos. Entonces, fundamentalmente hay que hacer un trabajo en el corazón de la gente. Es en la voluntad para ir al núcleo, desde la entrada, como dice también en la crónica, que se habla de puerta, que la puerta es el principio de algo que comienza, por donde hay que entrar. Entonces Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, ya que esto sale del corazón. Donde hay que hacer el cambio es en el corazón, y los dogmas no van a resolver ese problema. Es a través de la palabra que va a venir esa limpieza con la educación del pueblo. Fíjese que en el relato donde el Señor va a agotar ese procedimiento para cortar de raíz ese mal, dice que el Señor la mandó a orar, y orar es hablar. Quiere decir que el cambio del corazón se logra cuando hay una explicación racional, que es diferente de la religiosidad y de practicar consejos de la religión, que también es presunción, donde no hay razonamiento alguno. Entonces, aquí no, aquí es hablar con razones, todo es hablar con pruebas fehacientes. El Señor la mandó a la casa de mi mamá, al corazón, a la esencia que yo necesitaba entender para cambiar. La Sagrada Escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la mente. Dice la crónica que una voz habla a mi mente y al corazón sobre lo que yo narro y he vivido, como en Hebreos, que dice que su palabra es viva y eficaz y muy cortante, eficaz para extirpar, por lo que se necesita la palabra más cortante que toda espada de doble filo, la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, tu voluntad, tu instinto, tu naturaleza, tal como ocurrió conmigo. Observemos que en Marcos capítulo 2,
Los discípulos de Juan se acercan a Cristo y le dicen que los fariseos y ellos, los discípulos de Juan, ayunaban, pero que los discípulos de Cristo no lo hacían. Aquí vuelve el tema religioso, el querer ocultar ese problema de inclinación por naturaleza en ellos, un modo de ocultar por asuntos simples y normales, como lo es el ayuno que se utilizaba en todas las religiones, lo mismo que al presente como penitencia y como una forma de pagar por el pecado, pero es un reflejo del ego humano que yo con mi propio esfuerzo trato de resolver en mi mente, pero no se produce un cambio real, porque solamente me enfoco en resolver el problema del momento, pero lo que ya sucedió lo dejo sucio, porque el potencial de la naturaleza de esos dogmas, ninguno puede producir cambios radicales, ni de actitudes en el ser humano, por medio a prácticas religiosas. Entonces, fíjese cómo el Señor en todos estos pasajes está hablando en contra de esta religiosidad. El Señor está claro que lo que cambia es la palabra. El argumento, como dice Salmos 32:8. Yo te haré entender, yo te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos. El fin de Dios no fue venir con dogmas, sino con misericordia, y esto quiere decir comprensión. Que entiendan que misericordia no es solo otro dogma religioso de piedad con el cual yo voy a pagar mis errores y hacer intercambio, como se pensaba del ayuno, que con solo hacerlo ya tenían perdón de sus pecados. El Señor dijo: misericordia quiero, y misericordia como tal es entender al prójimo para poder entrar a la dimensión que entró Cristo, expresado cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La comprensión es lo que el Señor Jesucristo quiere. Sobre todo que haya en nosotros ese sentir, ya que la gente se divide, sea un matrimonio, una iglesia, una escuela, una nación, es por esa actitud territorialista que genera el dinero o el sexo, que lo genera la pasión en el ser humano y le quita la capacidad de comprenderse. Como dijo un poeta, es mejor comprender más y amarse menos. Y para eso no podemos pensar que los dogmas resolverán nuestros problemas. Es la capacidad de razonamiento que lo hará, ya que el Señor quiere misericordia, no sacrificio. Dice la Biblia que la misericordia triunfó sobre el juicio y sobre ese legalismo. El mismo Señor habló mucho y dio palabras, como por ejemplo la de aquel a quien el Señor le perdonó una inmensa deuda, pero a su prójimo casi lo ahorca porque le debía un poquito de dinero, a lo que el Señor se indignó con él y lo mandó a las tinieblas, pues no tuvo compasión para con su prójimo, de manera que, en esencia, la palabra de Dios es la que corta esa violencia en nosotros cuando ejercitamos el entendimiento y lo unimos a la nobleza de Cristo, que es la que nos da el saber. Aquí el Señor mandó a la hermana Cristina a la casa de mi madre a orar por ella, porque la iban a operar de un cáncer o del corazón. Esa figura representa a JR, el depositario del problema, esto es, de esa agresividad, esa violencia, esas cosas que no pudo cambiar ni el ayuno, ni los dogmas, ni la lectura de la palabra sin una comprensión correcta, lo que significa leer, pasar la vista dando su significado y valor, llegar a interpretar un texto, poder pasar una materia para llegar a ser un maestro de esta, obtener una gran comprensión del tema que produzca cambios radicales en nosotros para entender la lección de las oposiciones, de esas contradicciones
que existen por naturaleza en el ser humano. Y para llegar a comprender toda esta situación, entonces aquí descubrimos que hay una dicotomía, sobre todo en nosotros los cristianos. Cuando ella llegó a mi casa, dice que yo le había preguntado qué hacía allí. Y ella me explica que el Señor la mandó a la casa de mi mamá para orar por ella, ya que era la tercera vez que la iban a operar, sabiendo que el 3 significa el testimonio definitivo. Ante eso, yo reaccioné con ímpetu, movimiento salvaje y acelerado. Dije, vamos a orar, hablando así de mal porque esa era mi forma. Fíjese que una lectura tipo rezo con persignarse o hablar con el público en esa forma no va a surtir efecto. Entonces ella me dijo, no JR, así no más religiosidad, no más ese estilo dogmático ni irreflexivo. Primero vamos a leer la palabra. Esta es la clave. Lo que sale de la boca del hombre, la palabra es lo que contamina, porque viene del corazón. Entonces, la palabra también es la que transforma a la persona en su razonamiento. Cuando la razona, dijo, primero vamos a leer la palabra y después la vamos a explicar, a buscar sus motivos, que es lo que mueve nuestras actitudes del corazón. Agrega, vamos a explicarla y luego vamos a orar. Vamos a hablarle al público para mover su alma, para que esta vez todo salga bien. O sea, estaba hablando del cáncer, el problema que tenía en el corazón. Pues para resolver esa violencia me habían dado varios tratamientos, pero no solucionaban el asunto. Entonces, este último venía con la fórmula para cambiar ese salvajismo. La técnica de leer, explicar, hablar. Leer es interpretar lo que se ve, usando sinónimos, definiciones. Interpretar es experimentar en uno mismo lo que se está leyendo hasta comprenderlo. Explicar es dar las razones y motivos que avalen esa lectura, dar ejemplos. Ilustraciones es desnudar todo el significado hasta que lo explicado se vuelva un razonamiento imbatible. Hablar es mover el ánimo del público, persuadirlo, convencerlo de la verdad. Persuadir es lograr que la persona abra su corazón para recibir los razonamientos. Convencer es lograr que el corazón acepte cambiar los antiguos argumentos por los nuevos expresados por medio de la explicación. Cuando se actúa de manera acelerada es porque se está gobernado por la costumbre. Estas costumbres que traemos arraigados en nuestro carácter se formaron mientras éramos educados en nuestros hogares, luego en las iglesias donde veíamos la manera de actuar de los demás y creímos que eso era lo correcto. Entonces fuimos abrazando esos formatos, esos hábitos y mal formamos nuestra personalidad. Las costumbres borraron nuestra capacidad de reflexión. Por ende, no nos dimos cuenta de que eso estaba mal. Jesús, en todas sus enseñanzas, lo que procuró fue llegar al corazón para acceder al centro de todo esto, para extirpar el mal de raíz, porque lo importante es lo que sale de la boca del hombre. Lavarse las manos no soluciona el problema, como le decían a Cristo que porque sus discípulos no ayunaban. Es que el ayuno es solo para penitencia, perdón por los pecados ya cometidos, pero no funciona para un cambio a través de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como el Señor le mostró a Nicodemo cuando éste le dijo: sabemos que tú has venido de parte de Dios, nadie puede hacer lo que tú haces. El Señor le respondió: tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, dejando
de lado la religiosidad y lo superficial. Luego vemos la discusión de Nicodemo y Jesús, que éste decía al maestro que ¿cómo era eso? ¿Cómo podía nacer de nuevo un hombre siendo viejo? Aquí vemos que él venía a celebrar la religiosidad con Jesús, pero no entendía el mensaje del reino, del cambio, de la transformación radical, que Jesús le decía que hiciera de lado la religiosidad, la cual se reveló allí una vez más y fue la religiosidad que Jesús vino a debatir de este palabrero, porque en esencia seguía sin un cambio. Entonces ahí es donde Jesús confronta y dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua es el cuadro de la palabra y el Espíritu es quien regenera, donde vemos que no es una cuestión de dogmas ni de costumbres, porque todo lo que aquí viene de viejo, lo que significa es usos y costumbre, lo que la persona tiene como molde y no sabe hacer otra cosa, pues no ha aprendido. Pablo debió desaprender por completo y todo considerarlo basura para ganar a Cristo. Y ese es el punto cero: religiosidad, dejar las prácticas antagónicas y sin entendimiento para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, el punto central de este mensaje es entender lo que Jesús está haciendo. La gente será limpia por la palabra de Dios, por la palabra que Dios nos ha dado, que hay que administrarle esta revelación a la gente, porque eso es lo que trae un despertar, porque así inician los avivamientos, cambios dramáticos, pero en la conciencia. No es con ritos religiosos que la gente va a cambiar de rumbo perdido. No es ofreciéndoles una nueva religión, sino con cambios radicales. Por la razón. Eso es lo que va a producir un cambio en la persona. Fíjese que en estas revelaciones, con todos los libros que hemos tocado, el conocimiento es el motivo del cambio. Sin educación no hay cambio. La lectura y la participación producirá un cambio en las congregaciones, en los matrimonios y en la sociedad.